El tema que nosotros estamos tocando ahora es el tema del módulo 3 relacionado a técnicas mixtas y vistas exteriores. Ya ahora, lo que nosotros aprendimos para las vistas interiores se van a dar cuenta que lo vamos a tratar de emplear nuevamente, pero para trabajar exteriores. En las vistas exteriores o en el trabajo exterior, la técnica como tal no es tan importante, porque se supone que aquí y ahora es el poder desarrollar el 3D. Y el detalle en la arquitectura es lo que va a tener predominancia. ¿Qué es el detalle en la arquitectura? El detalle a la hora de representar. Mientras más detallado esté, más interesante se hace. Mientras más acabado tenga, más interesante es. Y aparte, debe combinarse esa generación de ese 3D con las reglas que empleábamos en la fotografía exterior. Cuando trabajamos fotografía exterior, no es que van a ser las reglas exactamente iguales, no. Se van, como quien dice, a ajustar al ambiente exterior en el que estamos trabajando. Vamos a ver entonces todos los contenidos que nos ayudan a mejorar el entendimiento de la arquitectura exterior. La fotografía exterior lo que busca es vendernos ahora el exterior del edificio y los ambientes que pueden generar. En algunos casos, en la fotografía exterior, el circundante influye sobre la arquitectura, mientras que en otros casos la arquitectura no tiene mucho que ver con el circundante. Ahí depende mucho qué concepto usted quiere manejar a la hora de generar su perspectiva. Hay perspectivas exteriores en donde ponen el edificio y todo lo que está alrededor se ve en menos detalle o volumétrico, lo que supone que el edificio es lo que tiene prioridad, mientras que hay otros casos en donde la arquitectura quiere mimetizarse con el ambiente y entonces sí influye mucho el ambiente circundante. Entonces hay que tomar en cuenta qué cosas sí y qué cosas no queremos. Si había renderizado en 3D tiene algunas normas o algunas recomendaciones más que normas para poder trabajar ese 3D y que no funcione en los programas de renderizado. Lo primero es que nosotros tenemos que modelar o que nosotros tenemos que construir en el 3D para que efectivamente lo podamos ver. Lo primero sería lo que yo necesito, el sí o sí que yo necesito. Si yo nada más voy a dedicarme a trabajar un exterior, tiene que quedarme claro de que yo me debería limitar entonces al exterior y solamente modelar aquellas cosas interiores que realmente tienen pertinencia, es decir, aquellas cosas que posiblemente por la vista voy a ver. Si son perspectivas que son un poco más alejadas del edificio, no tiene mucho sentido que yo me ponga a ambientar cosas interiores. Entonces, en ese sentido, lo que yo tengo como elementos es, en este caso, es una carcasa, ojo que tengo una escalera que no tiene nada que ver, pero se enredó desde el principio y fue un lío quitarla. Tengo entonces la carcasa, y la carcasa realmente me funciona como un void, es decir, como un volumen vacío, en donde yo nada más estoy trabajando las zonas de vanos, ventanas, y separando lo que son las pieles o las superficies del edificio. ¿Hasta ahí todo el mundo claro? ¿Está ahí todo el mundo claro? Sí, profesora. Bien. Aparte de eso, están los elementos que le generan el ambiente al render. Y en esto sí tienen que ser cuidadosos y a la vez tienen que saber muy bien en qué motor de render lo van a trabajar. Si nosotros estamos trabajando con un void, o sea, con una figura vacía, lo que yo estoy garantizando es que el modelo sea lo más ligero posible. Pero no tiene ningún sentido que la figura sea súper vacía, no pese mucho y que la ambientación sea lo que se coma todo el recurso de la computadora. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que le gusta ambientarlo todo en SketchUp y lo lleva al render solamente para que el render renderice. Pero recuerden que algunos motores de renderizado tienen componentes, es decir, algunos motores de renderizado manejan vegetación, manejan mobiliario, manejan figura humana y son más ligeros que nosotros importar
o cargar directamente en el modelo todo lo que son elementos de ambientación. Entonces, ahí es importante que usted, antes de terminar de hacer el modelo, valore si su motor de render tiene esos elementos de ambientación, que usted los puede poner bien allá. Y si no los tiene, bueno, le tocará entonces cargarlos directamente de SketchUp, pero si los tiene, utilice esos componentes que se comportan mucho mejor y que no hacen tan pesado al modelo. Normalmente la vegetación de los motores de render, los que son en tiempo real, inmersivos, son mucho mejores. Se ven mucho mejor, no pesan nada a la hora de manejar el render y se comportan como debe ser en el modelo. La vegetación que yo traigo de SketchUp normalmente es vegetación que es high poly, es decir, que tiene muchos polígonos, que pesa mucho y que posiblemente cuando hagamos el render no se va a ver tan bien. Entonces, ese caso de cuándo usar qué principalmente aplica para la vegetación y los elementos de ambiente, porque los de los renders están diseñados para trabajar holgadamente. Los que son mobiliarios sí, son bastante limitados. Yo por lo menos por experiencia sé que tanto en Lumion como en Twinmotion es bastante limitada la biblioteca de mobiliarios, muy limitada la verdad. Los mobiliarios resulta mucho mejor traerlos directamente de SketchUp. Lo único es asegurarnos que las texturas estén bien aplicadas. Y la figura humana sale o resulta mucho mejor emplearla de Twinmotion, porque tiene mejores acabados y esas personas pueden mover seguido si ustedes quisieran hacer un recorrido en algún momento. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profesora. Ok. Lo otro que es importante que le presten atención es a los materiales. Y este es el tema más importante dentro del renderizado. ¿Por qué hay que prestarle atención a los materiales? Los motores de render dedicados normalmente emplean los mapas de bits o las texturas como referencia a la hora de aplicarle el acabado fotorrealista. Es decir, una textura que yo tenga en SketchUp es la referencia que utiliza el motor de render para poder generarme el acabado final. Cuando nosotros modelamos en programas, en el programa normalmente vamos a trabajar las superficies en un color o una textura por defecto. En el caso de SketchUp, la textura por defecto, si ustedes se acuerdan, es un color así entre gris y blanco, que es por defecto, eso es un material por defecto. El problema con el material por defecto es que en algunos motores de render el material por defecto, una de dos, o es translúcido o es un emisor. Es decir, si es translúcido se va a ver transparente, y si es un emisor se va a ver como que a partir de ese material se genera luz. Entonces, eso no nos funciona si nosotros queremos darle un acabado realista a la hora de un renderizado. También tenemos que tomar en cuenta de que lo que yo veo aparentemente puede no ser lo que se va a generar a la hora del render. Otra cosa que puede suceder es que yo puedo tener una textura colocada ahora mismo en SketchUp, pero puede que esa textura solamente sea por colocar, es decir, para definir que ahí eventualmente va a haber una textura que parezca madera. Y que yo luego, cuando me vaya a Twinmotion, o cuando me vaya a Lumion, o cuando me vaya a otro motor de renderizado, yo haga como que dice el cambio de el acabado final de esa textura. Entonces, por eso es muy importante que todos los elementos que representen materiales diferentes tengan texturas diferentes. E incluso no tiene que ser la textura específica que van a utilizar. Puede que sea una textura diferente o un color diferente. Es más fácil que usted lo pueda asociar a el programa de render. ¿Se entiende? Sí, profesor. Una pregunta. Ajá. Cuando estaba empezando a hacer los renders, según la iluminación que tenía el material, donde está el lugar de madera, Ajá. según la hora del día también se cambiaba el material de una forma que no entendía. En una foto se veía como madera normal, pero en otra se veía raro como si fuera concreto, como que la madera no terminaba de quedar bien, aunque fuera el mismo. Eso es raro. Eso tendría que ver a ver si es el mismo material.
que tiene alguna propiedad especial, lo cual es muy raro, o a menos que tengas un holograma, es decir, tengas dos superficies que se estén chocando, que quizás con un tipo de iluminación te muestre el material como es y con otro tipo de iluminación te muestre el reflejo de lo que el holograma está tratando de tapar. Eso puede ser. Esto lo podríamos ver a la hora del render para ver si el modelo tiene algún defecto ahí. No creo, pero podríamos ver. ¿Ok? Bien. Lo de los materiales es importante porque, por ejemplo, a mí, yo personalmente, cuando me toca trabajar un render rápido, yo no le voy poniendo el material directamente que necesito, yo voy poniéndole colores. Por ejemplo, yo sé que esto es madera, yo lo pongo rojo o lo pongo verde, lo pongo azul. O sea, yo voy separando todas aquellas cosas que yo sé que van a ir en un color o va a tener un material al final, pero que ese material yo bien lo puedo sacar. ¿Cómo? Un material del programa de render, o yo puedo cargar un mapa de bits directamente del programa de render para que me dé el acabado que yo quiero. Pero yo no me mato tanto por que esto sea la madera tal cual como la quiero, que esto sea el concreto tal cual como lo quiero. No. Yo lo único que me aseguro es que todo tenga algún color que diferencie cada cosa, y después cuando yo llego al programa de render, entonces yo me inspiro y entonces le pongo el material que aplica. Porque a veces, y esa es la parte triste, a veces uno trabaja muy bien la textura en SketchUp y cuando llegas al motor de render, el motor de render hace lo que le da la gana con el mapa de bits. Entonces lo distorsiona, lo oscurece, no me da el acabado que yo realmente quiero. Entonces yo no me preocupo tanto por el acabado o la textura en SketchUp, yo me preocupo más bien por la textura y el acabado en el mismo programa. Porque aquí yo lo que necesito preservar de SketchUp es más bien la volumetría. La volumetría y entender que son materiales diferentes, pero en este momento no me mata ese material de SketchUp. ¿Se entiende? Eso para hacerlo rápido. Para hacerlo súper rápido. ¿Hasta ahí todo el mundo claro? Sí, cosas como el material de la piscina, que son materiales que van a manejar opacidad o no van a manejar opacidad en su momento. Esas sí son cosas que dije, hay que resolverlas antes. Por ejemplo, cuando se pintó esto tuvo un defecto a la hora de pintarse. Y es un defecto que me persigue. Yo tengo que agarrar entonces las superficies y asegurarme de que efectivamente tienen los colores o la tonalidad que yo necesito aplicar. Y eso es lo primero, aunque usted haya hecho el modelo o no haya hecho el modelo, que de eso se trata este ejercicio, usted revise bien todas las superficies a ver si los colores están bien aplicados. ¿Por qué? Porque puede pasarle como me pasa a mí. A veces los clientes mandan el 3D y tú trabajas sobre el 3D, pero eso viene a veces tan satánico, tan enredadas las texturas, que uno tiene a conciencia ir separando todos los materiales para asegurarse que lo que nos vaya a dar como acabado final no funcione. ¿Se entiende? Eso sí es importante, que le presten atención a los materiales, que le presten atención a las texturas, porque esto es un sí o sí. Textura mal aplicada, textura o por lo menos uso de material por defecto es peligroso. No te vas a dar cuenta hasta cuando tiras el render a veces que no ves el material o que el material comienza a emitir luz, y no lo vas a ver a veces en el tiempo real del render, sino que lo vas a ver cuando se genera la foto. ¿Hasta ahí todo el mundo claro? Sí, profe. Bien, esos son esas como quien dice la introducción de este tema. Vamos ahora a ver qué pasa para poder pasar este modelo, o qué sucede para poder pasar este modelo a Twinmotion. En mi caso, yo voy a agarrar mi archivo de SketchUp y yo le voy a dar guardar como al archivo de SketchUp. Déjenme moverlo por favor. Lo voy a guardar en otro lugar. Este es el error número 1 mío. Yo trabajaba todo esto desde Dropbox, desde la nube, y me daba problemas. O sea, se volvía loco, pero es porque no actualizaba en tiempo. Y entonces, obviamente, si lo hacías así, cuando hacías un render y querías actualizar algo, había que esperar bastante. Así que lo ideal es trabajar con el disco duro cómodamente. Es decir, no trabajarlo en un disco duro externo, sino trabajarlo en el mismo disco duro. Ahora, yo lo voy a pasar a una carpeta nueva, que esté vacío, que esté solamente el modelo de SketchUp, para propósitos de que todos los archivos de Twinmotion te queden adentro de esa misma carpeta. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es que lo voy a guardar en una carpeta solito.
nombre del proyecto y el tipo de archivo lo vamos a bajar a una versión de SketchUp 2016. ¿Por qué? Porque es una versión cómoda para trabajar. En las versiones más nuevas de SketchUp Motion no las lee, entonces queda ahí como que cargando. Yo me di cuenta que yendo para atrás entre la 2017 y 2016, él lo abre correctamente, no me genera tanto error, así que 2016. Lo importante con esto es que si usted va a hacer actualizaciones en el archivo de SketchUp, cada vez que guarde, tiene que guardar como, no guardar, sino guardar como, porque cada vez que guarde usted tiene que asegurarse que se guarda en una versión 2016. Hasta ahí. ¿Todo el mundo claro? Sí, profe. ¿Todo el mundo claro con eso? Bien. Yo le voy a dar entonces guardar a mi archivo. Esperaré toda la vida